con Combinación Clave. Te comunicas con nosotros a través del hashtag Combinación Clave, nos llamas por WhatsApp. Si te quieres sumar a la conversa, por ejemplo, más 569-918-27696. Estamos haciendo una encuesta, la ubicas en @radiolaclave, ese es el Twitter, y es la siguiente. ¿Consideras que hay más delincuencia en Chile? Las respuestas son cerradas, hay dos posibles, sí o no. Ya vamos a seguir dando los resultados porque va a estar abierta durante todo el programa la encuesta. ¿Con quién estamos en el estudio? Con Luis Larraín de la Fundación Iguales, con Nico León de Idea País, estamos con Rodrigo Echecopar de Ciudadano Inteligente y con María Jara Quemada de Espacio Público. Pancho Aguiluz. Lucho, ¿puedo hacer un último comentario con respecto a la delincuencia? No sé si vamos a cambiar de tema. Yo tengo acá un estudio del PNUD respecto de la delincuencia. Dice, que los países con índices críticos de asesinatos son sin duda Honduras y México en América Latina, que Chile es el país que tiene menos asesinatos por cada 100.000 habitantes, 3,7, seguido de cerca por Uruguay con 5,9 y por Argentina con 5,5 homicidios cada 100.000. Pero en el tema de los robos, Chile alcanza 468 robos por cada 100.000 habitantes. El país que encabeza este ranking es Argentina con casi 1.000 robos por cada 100.000 habitantes. Y el más seguro en cuanto a robos es Uruguay con 456,5. Y me quiero detener en ese datito de que el país más seguro respecto de los robos es Uruguay, porque yo conocí Uruguay el año 2000 por ahí. Y cuando tú ibas a Punta del Este el año 2000, tú te encontrabas con una ciudad sin ningún cerco en las casas, ninguno. Y a pesar de ser el país más seguro de Latinoamérica, hoy no hay casa en Punta del Este que no tenga cerco. Cerco alto y ojalá metálico. En un país donde la mayor tasa de delitos se da en lugares periféricos, producto del narcotráfico, y últimamente centralizado. Por ejemplo, el último caso importante que hubo de delincuencia en Montevideo fue en el barrio Pocito, que es uno de los barrios más exclusivos de Montevideo, que fue un secuestro a una madre y una hija por varios días, también por una banda de narcotraficantes. O sea, es el narcotráfico el problema, por lo menos en esa zona de América Latina, insisto, la más segura de la región, pero a la vez la que más se ha enrejado en el último tiempo. Como que la paranoia anda en todas partes. Si no está la medición de la sensación, a lo mejor de los uruguayos, a lo mejor le pasa lo mismo que a nosotros. Pero, o sea, si ponen la reja en el país más seguro de Latinoamérica, claramente es porque hay una diferencia entre la percepción y la... Y tú conversas con los uruguayos y la percepción es esa. No, acá explotó. Claro, porque ya el solo hecho de que aumente, aunque pase de ser lejos el país con menos robo, por ejemplo, a ser el país con menos robo, ya hay un aumento. Y en la percepción eso obviamente que tiene un efecto. Por eso, hoy día estamos viendo que en Chile hay una disminución. Sí. Y a pesar de la disminución, sí. Y yo creo que en Uruguay puede ser similar. Y quizás tiene que ver con cómo estamos alimentando los medios, con un fenómeno más sociológico por ahí. Y no tiene que ver con qué es lo que está pasando con la delincuencia en verdad. Oye, gracias a Reportero Móvil, que fue quien nos mandó esta publicación del diario La República de Uruguay. Yo quería también hacer un comentario como ligado a lo que decía Nico y Rodrigo antes, que tiene que ver como un poco la desigualdad en el tratamiento. Y me acuerdo de una columna muy buena que escribió Davor Mimisa hace unos 3 años, no me acuerdo cuándo fue, el incendio de la cárcel de San Miguel, y que hacía un paralelo con el accidente de las 9 niñas del Cumbres, no sé si se acuerdan, en su viaje a estudio en el norte, que ocurrieron más o menos en la misma época, ambos igualmente trágicos y lamentables, pero él hacía una columna como simulando hacia un juego casi de Vargas Llosesco, de mezclar dos situaciones, en que empezaba a relatar una de las situaciones, pero haciendo creer que era la otra. Y en el fondo uno se da cuenta de la tremenda diferencia en el tratamiento tanto de la policía como de la prensa de ambos casos. En la cárcel de San Miguel gritaban los nombres a viva voz en la calle, así como, ¿alguien es pariente de Juan Pérez Soto? Usted, para allá. Sí, me acuerdo. En cambio, en lo otro era todo reservado, con comunicados muy bien cuidados, muy bien pensados. La policía no dejaba entrar a nadie al sitio del suceso. O sea, era una desigualdad tremenda. Y quería ligarlo, bueno, que obviamente en un país tan desigual como Chile es parte de lo mismo. Y quería ligarlo con el abuso de una palabra que me revienta, que es la palabra flaite, que a mí realmente me molesta porque cuando uno ve en los estados de Facebook, en Twitter también,
me robó, como flight, siempre como flight de culiado, me robó no sé qué, y dar como esa categoría del otro al que te roba cuando es como un hurto simple, cuando es un robo simple en la calle, y no dárselo al que te roba mediante esquemas o estafas económicas de largo plazo, porque yo nunca he escuchado que alguien le diga flight a Morel o a Mate o a Ruiz Tagle. Entonces, eso me llama mucho la atención, como la categorización inmediata del que te roba en una categoría de flight que nadie sabe exactamente qué significa y que es usado tan transversalmente. ¿Qué es ser flight? ¿Qué significa ser flight? No sé, pero yo quería agregar, como vinculado a lo que estaba diciendo con el caso del accidente en el bus, con lo que había pasado en Samuel, que es parecido a lo que pasó con Beirut y París. Sí. Beirut fue el atentado más grande que han tenido en 25 años, enorme, murieron ¿cuántos? 50 personas. 40 y tanto. Y no tuvo, pero ni por cerca, el nivel de impacto que tuvo lo de París. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. Hay lugares donde estamos acostumbrados, ni siquiera lugares, hay como culturas o... Yo creo que ahí hay en lo que tú dices de Beirut y París, y también en Turquía murieron como 90 personas en una explosión hace poco. Ahí chocan dos lógicas. No sé, los periodistas que me den su opinión, pero la lógica periodística indica que hay noticia cuando es algo a lo que no estamos acostumbrados. Hay noticia cuando algo sorprende. Si no, no es noticia. O sea, eso es como principio nunca estudié periodismo, pero por lo que he conversado con los periodistas, o sea, si algo estamos acostumbrados, por muy terrible que sea, no es noticia. En cambio, y eso obviamente se contrapone con la lógica de los derechos humanos, en que cada muerte vale lo mismo, cada ser humano tiene exactamente los mismos derechos, independiente de dónde viva o de cuáles sean sus condiciones materiales. Yo creo que te decía algo muy interesante, porque en Beirut no había pasado en 25 años algo así. O sea, no era normal, era una sorpresa, pero también había una distancia cultural, nos costaba lograr esa empatía. Y yo creo que tiene que ver mucho con esa educación que estamos recibiendo, con cómo nos estamos formando, como veíamos muy natural empatizar con París, con lo que estaba pasando en Francia, pero eso debiese ser algo dentro de nuestra lógica. O sea, no era normal para ellos, pero aún así nos costó construir ese vínculo de empatía. Bueno, pensemos en la construcción cultural de la educación de historia universal, entre comillas, que recibimos en la educación en Chile. O sea, el universo para Chile, porque la historia universal es la civilización judeo-cristiana. África y Medio Oriente no existe, salvo Medio Oriente, lo que tiene que ver con, claro, lo que tú dices, lo judeo-cristiano, nada más. O sea, el universo para los chilenos es Europa. Ni siquiera los pueblos originarios son la América precolombina. O sea, antes de Colón, lo que había acá antes de que nosotros llegáramos. Es una lógica del yo igual europeo. ¿Alguien estudió la historia de Mahoma en el colegio? Yo creo que no. Y hoy día debe ser uno de los sucesos más relevantes para poder entender el mundo. Exacto. Entonces, alguien, ¿a qué edad, no sé, qué porcentaje de la población sabrá, por ejemplo, que Mahoma vivió como 600 años después de Jesús y que el Islam es la religión más nueva de las grandes monoteístas, o que el Islam fue pacífico mucho tiempo y que el cristianismo fue mucho más violento que el Islam durante la Edad Media, etcétera? Son cosas que nadie sabe porque no se enseñan en el colegio, porque esta lógica del yo igual europeo es violenta también. Creo que es súper violenta. Bueno, y eso influye en las noticias. Algo que decía el Pancho, el tema también, decías tú, claro, algo que escapa de lo normal, pero también es la cercanía. La cercanía marca mucho las noticias y además los chilenos tenemos comportamiento isleño. Pero no es solo Chile, o sea, vimos este fin de semana no solamente todas las personitas en Facebook poniéndose la bandera de Francia. Los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, la Casa Blanca, La Moneda. Y tú ves los medios de comunicación latinoamericanos, están todos hoy día en París. Yo ayer veía América Noticias, por ejemplo, en Argentina, enviados especiales. No es algo propio de Chile. Yo solamente tomar de algo que estábamos hablando antes, que no quería dejarlo pasar. Nosotros hicimos una campaña en septiembre de este año que se llamaba Grandes Chilenos de Hoy, personas que hoy día estaban ejerciendo un liderazgo importante, y destacamos ahí el rol de un hermano, de uno de los fallecidos en el accidente de la cárcel de San Miguel. Él se llama César Pizarro y fundó una organización que se llama 81 Razones, que se dedican no solamente
a promover y a buscar justicia por este suceso, este trágico suceso que pasó, sino que también a promover la reinserción y a generar mejores espacios en las cárceles hoy día, digamos. Entonces, solamente a propósito de que hemos estado hablando del caso, me había gustado traerlo a colación, que creo que es importante. Yo creo que el tema de la reinserción en Chile también no es menor. Yo creo que en Chile no existe o sea, el Estado no se hace cargo de eso. Yo tuve la suerte de estudiar en España y ver cómo en España, por ejemplo, existe un ramo de derecho, que debe ser lo más fome que hay, pero existe un ramo que se llama derecho penitenciario. O sea, hay un enfoque también hacia, en el fondo, cómo ver cómo tratar el tema de las penas, cómo tratar las conductas, cómo tratar la rehabilitación. Hay un enfoque hacia las personas que sacan oficio, facilitar sacar oficio, sacar carrera, y te disminuyen, de hecho, el tiempo de la condena por eso. Entonces, las condiciones carcelarias son buenas. De hecho, si, por ejemplo, hay familias que están en situación de cárcel, por ejemplo, una esposa o una mujer, un hombre, y ellos tienen un hijo, tratan de ponerlos en unas cárceles que son familiares para no como afectar a los niños, y los niños van al colegio y vuelven como a esta casa. Entonces hay todo un tema de tratar a las personas como personas que quieren que luego se reinserten en la sociedad y no vuelvan a cometer estos delitos. Y yo creo que acá en Chile no hay ni una posibilidad de eso, no hay ninguna preocupación. La lógica del flight, el otro. La lógica del flight y la lógica de yo no voy a gastar mis impuestos en educar o darle una mejor vía a esta persona. Entonces, claro, vemos que el Cizarro nuevamente... y lo que plantea la María... ¿Cómo lo logramos? O sea, un niño que ya... ¿Cómo sacamos a ese niño de eso si tampoco le estamos dando oportunidades de volver a reinsertarse a la vida o incluso... Quitando el Sename imposible. Por eso, lo que ¿Cómo funciona el Sename? Tiene dos formas de mirarlo. O sea, una es como la visión más de principios o de derechos humanos, como todos tenemos derecho a equivocarnos y a volver a tener otra oportunidad. Pero por otro lado está la visión más utilitarista, que es simplemente menos exigente y que debiese al menos ser un mínimo... O sea, ni siquiera tenemos que estar de acuerdo con principios comunes de derechos humanos o de cómo quisiéramos que cualquiera pudiese reinsertarse. Solamente en la visión utilitarista, en Chile estamos tratando cada vez de mandar a la cárcel a quienes cometen su primer delito. Y eso es como casi una garantía de que van a continuar delinquiendo después, porque entran en la universidad de delincuencia, porque ahí se están encontrando en un mundo que no ha tenido otra visión. Entonces, desde un punto de vista utilitarista, estamos haciendo lo equivocado también. Sí, lo decía incluso en una conversa larga que tuvimos con el Defensor Nacional a propósito de la ley corta antidelincuencia, y él daba esa estadística y era bien impactante. La gente que comete por primera vez un delito, si va a la cárcel, la posibilidad de reincidencia que tiene es muchísimo mayor que si le das una pena alternativa. Una pena alternativa que no signifique cárcel. Otra pena alternativa. Él ponía también el ojo en un cuento que está pendiente en Chile, que es mantener vigiladas las penas alternativas. Que ahí hay un tema, que es súper complejo. No hay un juzgado que se dedique a hacer un control de que las penas alternativas se cumplan, y por eso es que hay desconfianza muchas veces, aunque hay muchas que se cumplen y en forma bastante eficiente. Pero él marcaba esa estadística, y en Chile, claro, no existe la conciencia del castigo solo con cárcel. Y nos pasa con todo, colusión, queremos cárcel, cuando surge algo que impacta, todos ponemos ahí cárcel, tiene que haber cárcel en este caso. Entonces tenemos esa mirada de que solamente, y lo peor es que es la cárcel y como que encerrar a la persona y boté la llave, me olvido. Esa persona va a cumplir una condena y va a salir en algún momento. Entonces, claro, tienes que preocuparte del otro. Por ejemplo, lo que me decías tú, María, en algún momento, incluso antes que entráramos al aire, que en España pueden seguir un oficio o una profesión, y si lo hacen tienen rebaja de condena. Eso es impensable en Chile, porque no hay ni espacio para poner buenos talleres o lugar para enseñar. ¿Por qué? Porque tenemos muchos presos. O sea, en España, de hecho, hay universidades a distancia que se dedican particularmente a que personas que están presas puedan sacar los títulos. O sea, de hecho, yo tuve un jefe que sacó el título de abogado adentro de la cárcel y le dan las facilidades para rendir los exámenes, para estudiar, para todo. No es algo raro, y muchos oficios y muchas profesiones se pueden sacar. Entonces yo creo que es una mirada de cómo tenemos de las personas, porque de hecho yo siento que la mirada que tenemos en Chile y en otros países también, como Estados Unidos, por ejemplo, que hay unas cifras terribles de cómo personas con condenas por delitos bastante simples, por así decirlo, pasan la mitad de su tiempo en estas celdas de castigo, cuando en realidad no tienen por qué estar ahí. Y yo creo que es como una visión, como esa visión como la que teníamos cuando por lo menos como país teníamos la pena de muerte. Es como, bueno, esta gente no merece vivir en sociedad, pero nosotros ya no tenemos en teoría esa visión,
derogamos la pena de muerte, no tenemos esa visión, pero tampoco estamos haciendo algo para que esas personas realmente vivan en la sociedad. No, y el mayor problema de esto es que no, en ningún caso es urgencia pública, o sea, no aparece en ninguna parte. Nosotros nos ha tocado trabajar mucho con internos, nos ha tocado mucho trabajar en cárceles, y estamos trabajando ya hace por lo menos 3 años atrás con un liceo de la cárcel de Colina 1, que es la cárcel Liceo Rebeca Olivares, que es una profesora de ahí, bueno, da lo mismo. Y ellos son de los mejores liceos que están adentro de una cárcel, que de hecho dependen de la Municipalidad de Colina en este caso, pero así todo les falta muchísimos espacios en temas de infraestructura, en profesores capacitados para hacer trabajo con internos, porque son personas que hacen cursos como en un 2x1, entonces es mucho más acotado el espacio para enseñarles, digamos, hay mucho menos tiempo, se les quieren enseñar oficios, no siempre tienen la infraestructura para que esos oficios se puedan dar. Entonces, bueno, como también los internos hoy día en Chile no tienen derecho a voto, son personas que se les ha quitado la ciudadanía, que es otra discusión que la podríamos conversar y todo, pero como no tienen derecho a voto, probablemente hoy día tampoco tienen derecho a voz, digamos. Hoy día no son prioridad. Y hay algunos que sí tienen derecho a voto, los que no han cometido delitos graves, y que simplemente no tenemos la institucionalidad para poder permitirle que ejerzan el voto. Sí. En ese sentido, yo creo que es un llamado, y es bueno tener estos espacios para poder hacerlo explícito, digamos, un llamado a que nos hagamos cargo de ese tema, donde hoy día seguimos discutiendo de otras cosas súper importantes, bueno, pero no nos hacemos cargo de problemas súper reales donde hay acuerdos de derecha e izquierda, yo creo, o sea, hay acuerdos transversales. Este tipo de cosas, la reinserción se ha vuelto un lugar común. Yo no sé si el acuerdo es tan profundo, la verdad, porque es como, a ver, es como que nadie podría decir, no, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que haya verdadera reinserción. Nadie lo diría, o sea, nadie hace una declaración como esa, que no está de acuerdo. Pero a la hora de los hechos, yo creo que nadie está de acuerdo nomás. Si seguimos poniendo lucas, en vez de prevenir y de esa mirada a largo plazo, seguimos en las puras agendas cortas. Entonces, yo de verdad que no veo que haya intención. Hay buenas palabras, pero hay gente que no lo compra en el fondo. Es como, solucionemos el problema rápido, saquemos este callo de circulación, metamos los presos y chao. Es impopular, o sea, yo creo que es Exacto. muy impopular decir, bueno, vamos a invertir parte de sus impuestos en mejorar las cárceles, en programas de reinserción. Yo creo que es muy impopular. Es que sabes que mejorar las cárceles tampoco es muy viable. A mí me tocó hacer un programa de televisión entero en la penitenciaría. O sea, si tú mejoras la penitenciaría, no terminas con el problema. Tienes que, o sea, si quieres terminar con el problema real, tienes que construir más cárceles. O encarcelar a menos gente. Bueno, claro. Pero con la población que hay hoy día, Sí. o sea, si todos cumplen condena, el problema solo se resuelve con más cárceles, no mejorando lo que hay. Lo que hay es tan malo, es tan deficitario que es imposible mejorarlo. En la penitenciaría, o sea, este estudio donde estamos nosotros es un penthouse comparado con el lugar que tienen que vivir 4 presos. Hacer deporte es un premio. O sea, a mí me tocó seguir a uno de los presos que era futbolista. Ese era el sentido del programa que estaba haciendo. Seguía un futbolista profesional, ya él. Era un caricello Palmega. Y era un premio, compadre, hacer deporte. No un derecho. Educarse ni hablar, po. O sea, esa es la... Los ratones... A mí me tocó ver una pelea, un ratón con un guardián en la cárcel, po. Bueno, ese es el nivel. Entonces, mejorar eso... ¿Qué solución te da? Yo estoy de acuerdo con lo que dice la María, que quizás hoy día el sentido común nos lleva hacia la represión, o sea, encarcelemos y qué sé yo, pero lo que uno esperaría de su clase política es la capacidad de liderar en base a sus principios. Entonces, lo que pareciera es que hoy día no existe esa ética de la convicción y se queda más en esta agenda corta en algunos casos, o sea, no hay que generalizar, pero en algunos casos esta agenda corta que te permite aparecer rápidamente en los medios, pero que no hay una ética de la convicción con principio detrás. ¿Cuánto influirá el periodo presidencial de 4 años sin reelección en todos estos temas? En todo, creo yo. Increíble. Entonces, los 4 ¿cierto? años es macabro, porque todo se quiere para... Es muy cortoplacista. Yo sé que... Son como 2 años y me medio, hizo al final. recordar la columna, creo, o posteo de Mario Weissblut, que cuando se espantó porque le dijeron que en 18 meses había que hacer todo en cuanto a educación. Yo creo que es un poco lo mismo. O sea, pues la lógica electoral obliga a buscar resultados de corto plazo. Y Con las agendas complicado. cortas. Yo aprovecho de pasar el dato, ahí no sé si se ve en la cámara web, nosotros tenemos un informe que hace una descripción sobre Más qué hacia significa. la cámara, Pero acércala ¿Se nomás. alcanza a ver? Eso. Bueno, lo pueden ver en ideapaís.cl, yo creo que aquí no se logra ver tan bien como me gustaría, pero es una descripción de qué significa estar privado de libertad en Chile, y también entra
bueno, nosotros hacemos 5 propuestas para poder salir al encuentro de esa realidad. Y lo primero sería, como decía Pancho, tratar de superar el déficit hoy día de plazas. Segundo, crear un servicio nacional de reinserción que hoy día no existe. Tercero, impulsar un paquete de medidas tendientes a una política de rehabilitación efectiva. Cuarto, avanzar hacia un modelo de cárcel-empresa. No significa que las empresas se tomen las cárceles, sino que los reos puedan ser también dueños de sus propias lucas, que puedan empezar a generar cosas y así también rehabilitarse. Y por último, fortalecer el sistema de penas alternativas a la privación de libertad, que creo que es algo que también estamos bastante al debe. Así que dejo pasado el dato, está eso también en ideapaís.cl. Igual agregaría otras cosas que tiene que ver como con la etapa previa. Y aquí voy a citar al Álvaro Escobar, que no está con nosotros, porque los martes y los viernes contábamos, está haciendo la práctica en la Defensoría Penal Pública. Y él ayer hacía un comentario, y lo voy a citar ahora porque me encantó cómo lo planteó, porque de repente uno no lo mira de esa manera. Y él decía, oye, yo veo la historia de todas estas personas, que muchos de ellos entran y salen de la cárcel. De hecho, estaba con una persona ayer que ya había estado 18 años preso, y llevaba un tiempo 18 años preso. Y él decía, y uno se encuentra con exactamente las mismas historias. Narcotráfico en la familia, no hay papá presente, no hay mamá presente, deserción escolar temprana, en algunos casos algún tipo de enfermedad no tratada. Entonces es exactamente el mismo cuadro, todo se repite la misma historia. Entonces aquí no estamos descubriendo la pólvora. Mucha de la gente que cae en la delincuencia tiene una historia familiar y personal muy parecida. Entonces ahí hay que, o sea, si lo están diciendo, esto es a grito, ahí hay que intervenir, ahí está el problema. No nos hagamos los ciegos, si eso sabemos, no hay que hacer una gran investigación, ahí está. Entonces él decía, ¿por qué una sociedad que no se hace cargo de un niño que queda botado en la calle porque los papás o están presos, o son alcohólicos, o están en el narcotráfico? ¿Por qué una sociedad que no toma a ese chiquillo antes que se vaya de las clases? Porque después reinsertarlo a las clases, si lleva un año fuera, es muy difícil. ¿Por qué esa misma sociedad que permite que esos padres no se hagan cargo, que deja botado a las familias cuando quedan fracturadas, con salarios pero de hambre? Porque ese mismo Estado, esa misma sociedad, después le exige a la persona que sea una persona modelo, que nunca cometa un delito, y a la primera de cambio te fuiste preso. Bueno, y para atrás nunca se hizo cargo. Entonces es una buena manera de mirarlo también. Un tema mucho más amplio. Pareció a... Bueno... Dígalo nomás, dígalo, Rodrigo Echecopar. Láncela. No, que de repente hay algunos grupos que están en contra del aborto con mucha fuerza, pero que después tampoco hay un acompañamiento ni hay... O sea, hay mucho de la dignidad y la vida y el derecho a la vida, pero se le olvida el derecho a vivir bien y a protegernos y a cuidarnos en comunidad. Y eso algunas veces me ha tocado verlo. Y dejó ahí sentado un tema conflictivo y menudo el Rodrigo. Sí, me deberían haber dejado que me quedara callado. Y si nace y resulta ser gay o lesbiana, es una aberración. Entonces, ¿cómo? Yo creo que no es el caso, Claro. Si nace y resulta ser gay o lesbiana, entonces es una aberración. Sobre todo en Bolivia. Mejor que... En general, claro. las fundaciones para salir Sí, al las paso de declaraciones de lo que... Pero no es primera vez, pues se dijo que salida- los pollos. salir al los paso. pollos, pues. No quiero irse, Rodrigo. No quiero entrar. Pero muy corto, solo para salir al paso de lo que decía Rodrigo. En general, las fundaciones hoy día que se han hecho cargo del dolor de esas mujeres con embarazos vulnerables son fundaciones que en su mayoría son pro vida. Y de hecho ahí está la fuerza del argumento en general, digamos. Está el trabajo de 20 años de la Fundación Chile Unido que atiende mujeres. Pero que no sea coercitivo, porque la otra vez estuvimos hablando con un especialista, perdona que te interrumpa, Nico, y hay un tema súper delicado, y ya el Rodrigo tiró la bomba, así que se haga cargo. Ya como tiraron la bomba, entonces sería yo muy antes de bonito. irnos a la pausa voy a dar una información. Ya, dale, 1.482 funcionarios con descuento en el Servicio de Registro Civil, Sí, abrieron que el a nuevo estas marco, ¿no? alturas sigue por segundo día con protestas. Retraso en la entrada. Entre los funcionarios con descuento no está Nelly Díaz, que es la presidenta del sindicato, y se anuncia que van a estudiar acciones a seguir. ¿Quiénes? Así ¿Los que- funcionarios? Era que no. No, es que de repente decía, a lo mejor, no sé, porque no están abriendo tarde el gobierno, no sé, por eso pregunté. Ya empezaron de nuevo con... Que Nelly Díaz no tenga De hecho, ella dijo que no entendía por qué no tenía descuento y puede que ser una movida al Iba gobierno. a donar el sueldo, dijo. iba a donar el sueldo Yo también a sus creo. compañeros. Que iba a donar el sueldo a los compañeros Porque a que lo habían mejor se descontado. quiere presentar como que fue un acuerdo. Claro. Sí, Sí. yo también sospecharía. 10:31, hacemos una pausa y ya volvemos. No creo que te vayas, pues la conversación está para ir por un buen café. Tienes 3 minutos.